epidemiología es el estudio de los acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones humanas o animales. La endemia es una conducción de salud que ocurre a un ritmo constante en una población. Un brote, en cambio, es una condición que ocurre ya encima de los niveles endémicos y se limita a un área pequeña. La epidemia es un brote que se ha extendido a un área geográfica más grande y la pandemia ya es a nivel mundial. En cuanto a algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, de endemia, está la malaria, la coccidiomicosis, la histoplasmosis y también el dengue. Un brote, por ejemplo, el de cólera o el de ébola, de epidemia de Zika o ébola también, ya en el como brote del ébola en diferentes ciudades de África en el 76 y la epidemia como tal en el oeste en el 2016. En la pandemia, por ejemplo, tenemos en el 1347 la peste, en el 1918 la gripe española, en 1983 el SIDA y en el 2020 el COVID. Las pandemias, por ejemplo, tenemos la peste bubónica, que es causada por Yersinia pestis y mató a 25 millones de personas, la gripe española, causada por la influencia H1N1 y mató a 50 millones de personas, el VIH-Sida, el agente causal del VIH, infectados desde el inicio ya son más de 70 millones, pero muertes como tal 35 millones, y el COVID-19, el agente causal es SARS-CoV-2. Entonces tenemos algunos términos que debemos entender como tal. Tenemos la infección, que es la presencia del microorganismo en el organismo humano sin causar daño. Entonces, otro resultado, otra forma de decirlo, es como que un resultado que hay entre el encuentro de un agente y un huésped susceptible. La enfermedad infecciosa ya es cuando hay la invasión del microorganismo a los tejidos y esto va a dar una sintomatología. Por ejemplo, en otras palabras, es el resultado de la infección y se relaciona con factores del huésped y el agente. Resultado de la infección relacionado con factores del huésped y el agente. La cadena infecciosa es la relación entre el microorganismo, la vía y el huésped. El agente es el microorganismo que se transmite, causa la infección y produce la enfermedad clínica. La colonización, un agente coloniza a un huésped cuando su presencia no desencadena una respuesta inmunitaria. Cuando hay una colonización, no hay una respuesta inmunitaria específica o una infección. Por ejemplo, en una colonización se debe dar el tratamiento a embarazadas y a los que se van a someter a algún tipo de intervención urológica. La infección endógena, la microbiota normal se va a introducir desde el tubo digestivo al torrente sanguíneo. Bueno, también puede darse en el caso de la candidiasis. Y la exógena, el agente es transportado desde una fuente externa al huésped, por ejemplo, en las parasitosis. Infectividad es la capacidad del agente infeccioso de entrar, sobrevivir y multiplicarse en el huésped. Infectividad, la capacidad del agente de entrar y multiplicarse en el huésped. En cambio, la patogenicidad es la propiedad del microorganismo que determina entonces la patogenicidad determina hasta qué punto la enfermedad se manifiesta. Hasta qué punto la enfermedad se manifiesta en una población infectada. Entonces, patogenicidad, población infectada, puede ser patogenicidad punto población. Patogenicidad punto población. Gradiente de infección o el gradiente biológico. Gradiente de infección o gradiente biológico. Entonces, es un gradiente espectro de manifestaciones de la enfermedad del huésped como resultado de la infección. Entonces, es el espectro de las manifestaciones de la enfermedad como resultado de la infección. La virulencia
La virulencia es la expresión cuantitativa del potencial de un agente para provocar enfermedad. Entonces, la virulencia es una expresión cuantitativa del potencial de un agente para provocar la enfermedad. La tasa de letalidad es la proporción de personas. La tasa de letalidad proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinada. La antigenicidad o inmunogenicidad es la capacidad. Entonces, la antigenicidad o inmunogenicidad, capacidad del microorganismo para producir una reacción inmunológica. Ya puede ser sistémica o local en el huésped. Entonces, algo que nos puede confundir: virulencia, expresión cuantitativa del potencial de un agente para provocar la enfermedad, el gradiente de infección, espectro de manifestaciones de la enfermedad, resultado de la infección, la patogenicidad, hasta qué punto se produce la enfermedad en una población. Y la infectividad es la capacidad del patógeno, del agente, de entrar y multiplicarse. Ok, entonces los factores claves, entonces tenemos el huésped, entonces tenemos los factores que influyen en la exposición, por ejemplo, actividad sexual, actividad recreativa, asistencias a la escuela, por ejemplo, en las comunidades cerradas, con el consumo de los alimentos y agua, el estado socioeconómico, la exposición a los animales, exposición a vectores, exposición familiar, factores de comportamiento relacionados con la edad, abuso de drogas, consumo de alcohol, hospitalización, prácticas higiénicas, sexo, trabajo, transfusión de sangre, uso de drogas inyectables, viajes. Pero los claves son el estado inmunitario del huésped y la edad. Los factores claves son estado inmunitario del huésped y la edad del paciente. También, por ejemplo, factores que influyen en la infección y aparición y gravedad de la enfermedad: alcoholismo, genética, la anatomía, duración de la exposición, edad, enfermedades no infecciosas coexistentes, estado inmune en el momento de la infección, incluido el estado de inmunización, la nutrición, infecciones coexistentes, inmunodeficiencia, inóculo, mecanismo patogénico, puerta de entrada, receptores para el organismo de las células necesarias, resistencia a antibióticos, sexo, uso de antibióticos. Las vías de transmisión tenemos la directa y la indirecta. La indirecta son, por ejemplo, actos de tocar y las gotitas de 1 milímetro. También puede haber tejido susceptible del huésped expuesto a un agente, por ejemplo, mordeduras o cuando hay contacto con tierra o materia en descomposición. Y la transmisión placentaria. Las indirectas están los vehículos como agua, alimentos, sangre, suero, plasma, tejidos, órganos, fómites, los vectores como los insectos y el aire, por ejemplo, los aerosoles de 1 y 5 UMs. Para el control vamos a tener el primero, segundo, tercero y cuarto nivel. El primer nivel es el control individual. Tenemos que está relacionado a la competencia del médico. Competencia del médico dedicado a la asistencia primaria. Entonces, en cuanto al primer nivel, o sea, control individual, tenemos la asistencia primaria, por ejemplo, la quimioprofilaxis. En cuanto al segundo nivel, ya es un nivel institucional, entonces la competencia del médico está dedicado al control de la infección como tal,
por ejemplo, en los centros de asistencia sanitaria, residencias de ancianos y otros centros residenciales, y claro, están más relacionados a los centros. Y, por ejemplo, tenemos programas de control y prevención de infección de catéter. El tercer nivel es el control comunitario, que es la competencia de organismos de salud pública, que ya está relacionado a la salud pública, local, estatal, nacional. Y por ejemplo, ya es esto, retirar un alimento contaminado ya es como que responsabilidad de la salud pública. Y el cuarto nivel global, por ejemplo, la vigilancia de tuberculosis. En cuanto a la prevención, tenemos la primaria, que es la inmunoprofilaxis activa o pasiva, que esto se da mediante las vacunas. La secundaria ya es la quimioprofilaxis, identificación de la infección precoz o asintomática. Entonces, la secundaria, identificamos la infección precoz, erradicamos dicha infección y prevenimos la enfermedad activa, por ejemplo, en la tuberculosis. En la tuberculosis latente se debe recibir isoniazida. En la terciaria tenemos medidas utilizadas para eliminar el deterioro y la discapacidad que resulta de la enfermedad existente. Investigación de brotes se realiza con urgencia porque hay una aparición continua de casos. Se debe aplicar medidas de control, es de interés público y los hospitales tienen un sistema de vigilancia de brotes. Entonces empezamos con las enteroparasitosis. Tenemos la ascaridiasis, que es de las Ascaris lumbricoides, que es un nematodo de gran tamaño, ¿no? La hembra mide de 20 a 30 centímetros y de 3 a 6 milímetros, y el macho de 15 a 20 y de 2 a 4 milímetros. Estos viven en nuestro intestino delgado hasta un año. Puede haber curación espontánea. Son de color rosado o blanco amarillento. La vida media de estos es de un año. Por lo general no tiene una infección cruzada. Tiene un aparato digestivo. Tiene una boca, 3 labios prominentes, un esófago corto y un intestino aplanado, verdoso y llano. Entonces, boca, 3 labios, esófago, intestino aplanado y verdoso y llano. El aparato genital ocupa la mayor parte en la cavidad anterior. Vive sobre la mucosa del intestino gracias a su musculatura, o sea que esta ascaris no se va a adherir. La vida media, un año. Como ya dijimos, las infecciones a través de huevos, la infección se da a través de huevos en el medio ambiente. Pueden ser fértiles o infértiles. Por ejemplo, el redondo, el que es más redondito, es fértil y el alargado no. Entonces vamos a ver el ciclo de vida. Entonces el hombre se infecta al ingerir los huevos que están embrionados o el huevo fértil. La larva se va a liberar en el intestino delgado, atraviesa la pared y llega por vía sanguínea al corazón, o sea, por la circulación llega al corazón y a los pulmones, asciende a la vía respiratoria, a la laringe, pasa a la faringe y es deglutida para volver al intestino delgado, donde madura. Los huevos salen ante las materias fecales y contaminan el ambiente. Estos huevos embrionan la tierra, los huevos embrionados contaminan agua y alimentos. Entonces, por ejemplo, los huevos embrionados en el suelo se infectan por vía oral, se liberan en el intestino delgado, pasan por la circulación portal al hígado, del hígado pasan al corazón derecho, a los pulmones, por vía sanguínea y ruptura de capilares, pasan a la pared alveolar, luego a la laringe, a la faringe, mediante la cual puede presentar el paciente. Todo
o deglución de estos parásitos y hay desarrollo en el intestino delgado. Y de nuevo van a pasar al intestino delgado. Algo importante, los pulmones puede ser a los 10-14 días, los huevos maduran en el exterior en 10 o 14 días. Entre ingesta y producción de huevos pueden pasar de 60 a 75 días. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en el pulmón puede dar el síndrome de Lofer y, por ejemplo, en el intestino delgado, los parásitos abundantes forman nudos y destruyen el intestino delgado, sobre todo en los niños. Entonces, vamos a ver las manifestaciones clínicas y hacia dónde pueden migrar. Luego vemos la epidemiología. Entonces, por ejemplo, puede tener manifestaciones respiratorias alérgicas, puede causar una hipereosinofilia en el pulmón que da el síndrome de Lofer. Aquí esto es de inicio agudo, puede dar fiebre, tos, expectoración hemoptoica, estertores bronquiales y signos de consolidación, lo cual nos lleva a una neumonía atípica. Intestinales, el paciente va a presentar un dolor agudo por los nudos y la obstrucción en el intestino y la diarrea por irritación de la pared intestinal. También puede presentar meteorismo, náuseas, vómito y se puede palpar una especie de masa y, como ya dijimos, el abdomen agudo. La migración, cuando migran puede afectar a las vías biliares, afectar al coledoto, lo que puede dar una colangitis. En el hígado, granulomas de cuerpo extraño. Se puede dar granulomas de cuerpo extraño por depósitos de la hembra adulta que da una hepatitis granulomatosa. El absceso hepático se da por muerte de los parásitos adultos. La pancreatitis, los huevos pueden obstruir o fragmentos del parásito pueden obstruir el páncreas. Peritoneo puede dar ascarisis peritoneal, que es la segunda manifestación más frecuente, supongo. También se puede presentar en el apéndice, boca, fosas nasales, árbol respiratorio, páncreas. La ascaris peritoneal debe hacerse un diagnóstico diferencial con la tuberculosis peritoneal. En cuanto a la nutrición y rendimiento escolar, puede dar anorexia, puede dar desnutrición, pérdida de peso, por vómitos, diarrea, por consumo de los propios parásitos. En cuanto a la epidemiología, se da comúnmente en niños. Las fuentes de infección son los alimentos mal preparados, agua sucia, manos sucias. Y en el ambiente se suele encontrar más en zonas tropicales y húmedas con sombra. El diagnóstico se puede dar por coproparasitarios, por observación o por eosinofilia. Entonces, tenemos el recuento de huevos por gramos y el recuento de huevos por gramos de materia fecal. Tenemos leve, mediana e intensa, o leve, moderada e intensa. La leve menos de 5.000, la mediana hasta 50.000 y la intensa más de 50.000. En cuanto a las imágenes radiológicas, pedimos una RX de abdomen simple o del tracto intestinal. También podemos hacer una colangiografía por las vías biliares, una ecografía hepatobiliar y pancreática. En el laboratorio nos vamos a encontrar eosinofilia, que esto se da en la fase de la migración larvaria y se puede encontrar hasta el 50%. Medidas de control y prevención, correcta eliminación de los excrementos, lavado de verduras y alimentos, agua potable. En cuanto al tratamiento, vamos a ver benzimidazoles. La primera opción es el albendazol. En menores de 2 años, 200 miligramos vía oral, dosis única. Y en adultos dosis única, para adultos y mayores de 2 años, 400 miligramos vía oral, dosis única. Otras opciones, mebendazol, 500 miligramos, y la ivermectina, que no me acuerdo cuánto era. Para la ivermectina creo que era 200 microgramos sobre kilogramo en una sola dosis por vía oral.
Profilaxis, asimismo, albendazol 400 miligramos, dosis única cada 6 meses, especialmente en las zonas rurales.